Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde la piedra respira más despacio, y los ecos del pasado no se apagan, solo esperan. En lo alto de un valle cubierto de niebla, en un pueblo que apenas aparece en los mapas, existe una iglesia románica del siglo XII. Sus campanas ya no suenan, y su puerta de madera, consumida por siglos de humedad, guarda un secreto que ni los más valientes del lugar se atreven a enfrentar. Debajo del altar, bajo metros de cal y piedra, reposa una cripta sellada desde hace siglos. No hay registro claro de quién fue enterrado allí, solo un nombre repetido en los archivos parroquiales, en cripta vedada, y una advertencia, escrita en tinta desvaída, al margen del documento aunque no se abra, por mandato del obispado y del temor de los fieles, han durante generaciones. Los vecinos de San Bartolomé, así se llama la iglesia, han convivido con esa puerta muda, con esa oscuridad dormida. Los ancianos, cuando pasan frente al templo, hacen el signo de la cruz, sin mirar demasiado. Los niños, cuando juegan cerca, lanzan piedras, pero nunca se acercan a tocar los muros, porque todos, de algún modo, sienten que lo que hay ahí abajo no es solo historia, es algo que respira. La leyenda cuenta que hace más de 800 años, 2 hermanos vivían entre esos muros. Eran monjes del mismo convento, dedicados a copiar manuscritos y a cuidar del rebaño del monasterio. Uno de ellos, Fray Esteban, era conocido por su curiosidad sin límites. No temía las preguntas prohibidas, ni las ideas que el clero de entonces prefería mantener en silencio. El otro, Fray Rodrigo, era devoto, obediente, y temía que su hermano caminara demasiado cerca del abismo. Un invierno de peste arrasó la comarca. Los monjes morían uno tras otro. Fray Rodrigo cayó enfermo, y dicen que en su agonía pidió a Esteban que rezara por su alma. Pero Esteban no rezó, experimentó. Buscó fórmulas en los márgenes de antiguos textos árabes. Mezcló símbolos alquímicos con pasajes del Evangelio y trató de detener la muerte con sus propias manos. No logró resucitar a su hermano, pero algo sucedió esa noche, algo tan perturbador que el prior ordenó sellar la cripta para siempre, encerrar allí el cuerpo de Rodrigo y desterrar el nombre de Esteban de todos los registros. Los documentos oficiales callan lo ocurrido, solo queda la piedra. Una losa enorme, tallada con símbolos que el tiempo apenas ha borrado en una serpiente que se devora a sí misma. El Ouroboros, y en su centro, una cruz invertida que parece dibujada más como advertencia que como blasfemia. Siglos después, en los años 70, un equipo de restauradores descubrió por accidente la existencia de ese acceso tapiado. Buscaban reforzar los cimientos del templo cuando toparon con un muro hueco y un eco que sonó como un suspiro. Decidieron no continuar. Las autoridades eclesiásticas les ordenaron cubrir de nuevo la abertura. No había presupuesto, dijeron, pero uno de los obreros dejó escrito en su diario, en dentro. Se oía un sonido como si alguien golpeara desde el otro lado. Nada más se supo. En los pueblos pequeños, los rumores son más resistentes que la piedra. Se cuentan en voz baja, entre vasos de vino y noches de tormenta. Algunos aseguran haber visto luces tenues saliendo de las rendijas del suelo cuando el rayo cae sobre el campanario. Otros, que una vez, al amanecer, encontraron la puerta lateral entreabierta, como si alguien hubiera salido de dentro. Nadie lo comprobó, nadie quiso hacerlo. La iglesia, consultada, mantiene la misma postura desde hace siglos en la cripta. No debe abrirse, por respeto a los difuntos. Pero entre las páginas amarillentas del archivo diocesano, hay un documento menos conocido, un informe interno, fechado en 1993, en el que se menciona riesgo de gases tóxicos acumulados y posible colapso estructural si se retira el sello. Tal vez sea cierto. Las criptas antiguas pueden ser trampas de aire sin oxígeno, llenas de metano, capaces de asfixiar en segundos. Pero, incluso sabiendo eso,
Hay algo en el tono del informe que suena más a miedo que a precaución. El miedo, al fin y al cabo, es otra forma de fe. Quien visita San Bartolomé, hoy encuentra una iglesia detenida en el tiempo. Los muros resuman humedad. El altar, cubierto de polvo, tiene una grieta que se abre justo en el centro. Por esa grieta, cuando el viento sopla, se escucha un rumor, un sonido grave que parece venir desde muy abajo, como si alguien respirara. Nadie lo admite en voz alta, pero todos lo han oído alguna vez. Algunos estudiosos han intentado reconstruir la historia de los dos hermanos. Un historiador local, el profesor José Montalbán, encontró en una carta del siglo XIV una referencia indirecta. Aquel que intentó vencer a la muerte fue vencido por su propia sombra. Para Montalbán, el mito de Fray Esteban simboliza el conflicto entre conocimiento y obediencia, entre ciencia y fe, que marcó toda la Edad Media. No se trataría, según él, de un hecho sobrenatural, sino de un acto de rebelión intelectual, castigado con el silencio eterno. Pero hay otros que no están tan seguros. En los años 20, un grupo de exploradores locales intentó abrir la cripta. Por su cuenta no lo lograron. Uno de ellos, un joven llamado Manuel Rivas, murió de un infarto frente al altar. Tenía apenas 32 años. Los demás aseguraron que, justo antes de caer, gritó haber visto una figura de luz emergiendo de la grieta. La prensa de entonces lo calificó de coincidencia trágica. El pueblo, en cambio, lo tomó como una advertencia. Desde entonces, nadie volvió a intentarlo. El misterio, sin embargo, persiste, y lo hace con una fuerza especial, porque está sostenido no solo por la superstición, sino por la ausencia. Nadie sabe qué hay dentro, y cuando la ignorancia se prolonga por siglos, el vacío se llena de imaginación. En las últimas décadas, la tecnología ha permitido mirar debajo de muchos templos españoles. Criptas selladas se han abierto en Toledo, Burgos, León. Algunas contenían frescos intactos. Otras, solo tierra y huesos. Pero ninguna, dicen los expertos, estaba marcada con tantos símbolos heréticos como la de San Bartolomé. Un arqueólogo que trabajó cerca del sitio me dijo una vez: no sé qué hay ahí dentro, pero sé que el silencio de esa cripta pesa. No es un silencio cualquiera, es como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Y es cierto, hay silencios que son más elocuentes que las palabras. El Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma, aparece en textos herméticos desde la antigüedad. Representa el ciclo eterno, la unión entre vida y muerte. No es raro encontrarlo en manuscritos alquímicos del siglo XIII, pero sí es insólito hallarlo tallado en una iglesia cristiana, lo que hace pensar que, en efecto, Fray Esteban conocía símbolos prohibidos, quizás traducidos de fuentes árabes. El Ouroboros, al ser esculpido en piedra bajo un templo, es una declaración de intenciones. Alguien quiso dejar un mensaje para los siglos venideros. ¿Qué quiso decir? ¿Qué temía que se olvidara? En 2015, un grupo de investigadores propuso usar escáneres de Gyorodar para obtener una imagen interior sin romper el sello. La diócesis negó el permiso. No hay necesidad de perturbar lo que pertenece al descanso, fue la respuesta oficial. Pero entre los habitantes del pueblo, la negativa solo avivó el mito. Hoy, si caminas por las calles empedradas al atardecer, sentirás como el aire cambia cuando te acercas al templo. El sonido de tus pasos se apaga. El viento cesa y durante un segundo puedes tener la impresión de que algo te observa desde el subsuelo. Hay quienes piensan que el verdadero misterio de la cripta no está en lo que encierra, sino en la decisión colectiva de mantenerla cerrada, en el pacto tácito entre generaciones, para no romper el silencio. Es una historia sobre el poder del miedo, sí, pero también sobre el poder del símbolo. Porque abrir una tumba no siempre significa revelar la verdad. A veces significa destruir lo que le da sentido. España está llena de lugares así, en puertas clausuradas, pozos sellados
criptas sin nombre, espacios donde la historia y el mito se abrazan hasta confundirse. San Bartolomé es solo uno más, pero en él parece concentrarse todo el peso de esa dualidad. Es un espejo de lo que somos, un país que guarda sus secretos con celo y que, al mismo tiempo, vive fascinado por ellos. Imagina la escena, una noche de tormenta. Los relámpagos iluminan el campanario. El trueno resuena en el valle. Y durante una fracción de segundo, el rayo cae justo sobre la iglesia. En ese instante, un haz de luz atraviesa la grieta del altar y parece descender hacia las entrañas de la tierra. Algunos aseguran haber visto, desde el cementerio contiguo, un resplandor pálido filtrándose entre las piedras. Nadie se atreve a comprobarlo. A nadie baja. No sabemos si lo que yace ahí abajo es un cuerpo, un símbolo o una culpa. Pero lo que sí sabemos es que hay una energía particular en los lugares donde la fe se mezcló con el miedo, donde la oración se convirtió en conjuro, donde el silencio pesa más que la historia. En el fondo, lo que nos inquieta no es la idea de un monje que jugó con fuerzas que no comprendía. Lo que nos inquieta es la posibilidad de que todos, en algún punto, haríamos lo mismo si tuviéramos la oportunidad de vencer a la muerte. Y tal vez por eso el mito persiste, porque no habla solo de un crimen antiguo, sino de un deseo que sigue vivo en nosotros. Cada siglo, alguien nuevo pregunta, ¿por qué no abrirla? Y cada siglo, la respuesta es la misma, porque no es necesario. Tal vez sea un acto de prudencia. Tal vez sea superstición, o tal vez sea respeto. El tipo de respeto que nace no del entendimiento, sino del asombro. Hay cosas que solo existen porque permanecen ocultas. Piensa en ello en sí. Mañana se abriera la cripta y dentro no hubiera más que polvo y huesos. ¿Qué perderíamos? El misterio desaparecería. La historia se reduciría a un informe arqueológico, un par de fotografías, una nota de prensa. Y con eso, moriría también la sombra que nos acompaña desde hace 8 siglos. El arqueólogo Montalbán, el mismo que defendía la lectura simbólica del mito, me dijo una frase que no olvido: hay puertas que no se abren para proteger lo que hay dentro, sino para protegernos de lo que podríamos dejar de creer si las abriéramos. Tal vez esa sea la verdadera función de la cripta: recordarnos que no todo debe ser revelado, que el misterio también es una forma de conocimiento. Mientras tanto, la iglesia sigue ahí. Los turistas, pocos y discretos, caminan con paso contenido. Los locales venden miel y pan de anís en la plaza, pero si preguntas por la cripta, cambian de tema. De noche, el valle se sumerge en un silencio absoluto, roto solo por el ulular del viento y el tañido irregular de una campana que ya nadie toca. En esa quietud, si prestas atención, casi puedes imaginarlo: el sonido de un suspiro que sube desde la piedra, la promesa de una voz que nunca terminó de apagarse. Y quizás, después de todo, no haga falta abrir la cripta, porque el verdadero misterio no está bajo el suelo, sino en nosotros, en nuestra necesidad de mirar hacia la oscuridad, de empujar la puerta que todos dicen que no debemos tocar. Cada época tiene su San Bartolomé, su lugar prohibido, su pregunta sin respuesta. Y mientras haya seres humanos dispuestos a buscar, el enigma seguirá vivo, latiendo bajo la superficie del mundo. Así que, la próxima vez que visites un templo antiguo, observa bien el suelo. Fíjate en las grietas, en las losas que parecen fuera de lugar. Tal vez, bajo tus pies, haya otra historia esperando ser contada. Y pregúntate, con la misma mezcla de temor y curiosidad que sintieron aquellos monjes hace siglos, ¿qué pasaría si la abriéramos? Tal vez nada, tal vez todo, porque, al final, lo que nos aterra no es lo que la cripta oculta, sino lo que podría reflejar de nosotros si llegáramos a verla abierta. La piedra guarda el secreto. Nosotros, el deseo de romperla. Entre ambos, se mantiene el pacto más antiguo del mundo, el pacto entre la curiosidad
y el miedo. Y así, en el corazón de Castilla, una puerta de hierro sigue cerrada, oxidada, inmóvil, respirando con el paso de los siglos. Nadie se atreve a girar la llave. Nadie quiere escuchar lo que podría responder el silencio. Quizá esa sea la mayor enseñanza de todas, en que hay misterios que existen, no para ser resueltos, sino para recordarnos que todavía somos capaces de sentir asombro, que incluso en la era de la ciencia y la tecnología, hay lugares donde el alma se detiene ante lo desconocido. La cripta de San Bartolomé es uno de esos lugares, un punto suspendido en el mapa donde el tiempo no avanza, donde el aire se espesa y el eco de los muertos parece confundirse con el nuestro. Y mientras siga cerrada, seguirá viva, porque el verdadero corazón del misterio no late dentro de la tumba, sino en quien la observa y decide no abrirla.